Veo cómo María se acercó al niño Jesús, estaba preocupada, y le preguntó llena de angustia: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado por tanto tiempo. Jesús, aún serio, respondió con dulzura, pero también con una cercanía que los dejó desconcertados: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Imagina por un momento poder acercarte a los primeros años de vida de Jesús, descubrir las etapas más íntimas de su niñez, donde se forjaba el amor puro que transformaría el mundo. Las visiones de Catalina Emery nos ofrecen una visión asombrosa de estos momentos decisivos, revelándonos la humanidad y la divinidad del niño Jesús en una perspectiva única. Acompáñanos en un recorrido que te conectará de forma profunda con el majestuoso Jesús que vivió entre nosotros, mostrándonos un camino de luz, compasión y fe. He contemplado con el alma cómo la Sagrada Familia dejaba su morada en Egipto, aunque hacía mucho que había muerto Herodes, el regreso se había demorado por el peligro inminente que aún se cernía. La estancia en Egipto resultaba insoportable para José, ya que los habitantes practicaban una idolatría verdaderamente espantosa. Allí, sacrificaban a los niños que presentaban deformidades, y al ofrendar incluso a los mejores, creían realizar un acto aún más noble. El culto estaba manchado de impurezas, y hasta los judíos se veían contagiados por estas costumbres, pues veneraban un templo que pretendían que se pareciera al de Salomón, aunque no era más que una vana imitación. Conservaban una réplica del Arca de la Alianza, en la cual se guardaban figuras obscenas, entregándose a ritos abominables, ya no se entonaban los salmos, hasta que José impuso un orden perfecto en la comunidad de Matarea. En la cercana ciudad de Heliópolis, donde los ídolos habían caído, un sacerdote egipcio se había asentado junto a otros y se unió a la comunidad judía, mostrando favor a la Sagrada Familia. Desde allí, observaba a San José laborar en su carpintería, y al terminar su día se le veía abatido, pues no recibía el salario que le correspondía y apenas contaba con lo necesario para aliviar las penurias en su hogar. Conmovido por sus tribulaciones, José se arrodilló en el campo y con humildad expuso ante Dios sus necesidades, rogándole ayuda. Durante esa noche, en una visión, se le apareció un ángel en sueños, anunciándole que ya no existían quienes deseaban la muerte del niño. El mensajero celestial le instó a levantarse y a preparar todo lo necesario para regresar a la patria por las rutas más transitadas, asegurándole que contaría con la protección divina y que nada debía temer. Con el corazón lleno de esperanza, José comunicó esta revelación a María y al niño Jesús. Ellos, obedeciendo sin demora, iniciaron los preparativos con la misma rapidez con que lo hicieron cuando partieron hacia Egipto. Al día siguiente, al conocer la inminente partida, muchas personas se entristecieron al despedirse de ellos, ofreciendo modestos regalos en pequeños vasos de corteza, reflejo sincero de su pena. Entre quienes se despidieron se hallaban algunos judíos, aunque la mayoría eran paganos convertidos, ya que la idolatría había corrompido tanto a los judíos locales que resultaba casi imposible reconocerlos como tales. Aunque hubo quienes se alegraron con la partida de la Sagrada Familia, considerando los magos protegidos por espíritus maléficos, en medio de tanta aflicción pude ver a madres con sus hijos, quienes habían compartido dulces momentos de juego con el niño Jesús. También distinguí a una mujer de porte distinguido, que llevaba consigo a un pequeño a quien cariñosamente llamaba el Hijo de María. Ella, que había anhelado durante tanto tiempo tener un hijo, vio cumplido su deseo por medio de las oraciones de María, recibiendo en su vida a esa preciosa criatura, a la que llamó Deodato. Ella se llamaba Mira. Observé cómo con cariño, le daba al niño Jesús unas pequeñas monedas, eran trozos diminutos de metal en colores amarillos, blancos y pardos. Al recibirlas, el niño Jesús levantaba su mirada hacia su madre, como buscando su aprobación. Cuando José terminó de cargar el asno con todo lo necesario para el viaje, se pusieron en camino, acompañados de aquellos amigos de buen corazón. El asno era el mismo que había llevado a María en su camino hacia Belén, un recuerdo de aquellos días tan llenos de esperanza. Habían tenido también una burrita en su huida a Egipto, pero en medio de sus dificultades José se vio obligado a venderla para poder continuar adelante. Fue un sacrificio más en su difícil jornada, siempre hecho con amor y generosidad por la familia que tanto amaba. Siguieron el sendero que pasaba cerca de Heliópolis, desviándose ligeramente hacia el mediodía, en dirección a la fuente que había brotado gracias a las oraciones de María. Ese lugar se encontraba ahora decorado con una exuberante vegetación, y el arroyo serpenteaba suavemente alrededor de un jardín cuadrado, rodeado de imponentes balsameros. El lugar contaba con una entrada y era tan espacioso como el picadero del duque de Dulmen. Allí crecían frutales jóvenes, datileros, sicómoros y otros árboles,
y los balsameros alcanzaban un tamaño casi comparable al de las cepas de vid de mediano tamaño. José, con esmero y dedicación, había elaborado pequeños vasos a partir de la corteza de los árboles, dándoles un acabado pulido y refinado, y los había untado con pez. A menudo fabricaba recipientes de este tipo para diversos usos. En aquella ocasión, arrancó hojas que guardaban un sutil parecido con las del trébol de los ramajes rojizos de los balsameros y colgó de ellas los delicados vasos de corteza que utilizarían para almacenar el bálsamo que destilaban los arbustos. Al llegar a ese lugar, los acompañantes se despidieron con ternura, y la Sagrada Familia permaneció allí varias horas. Vi a María lavar con suavidad la ropa y tenderla al sol para que se secara. Descansaron, llenaron los recipientes con el preciado bálsamo y luego retomaron su viaje por los caminos más transitados. A lo largo de ese trayecto, los vi en varias ocasiones, y en cada una de esas fuerzas del destino no corrieron peligro alguno. Para protegerse del sol, el niño Jesús, María y José llevaban sobre la cabeza la corteza de una planta enorme, sujetada bajo el mentón con un paño. Jesús, pequeño pero valiente, llevaba un vestidito de tonos pardos y unos pequeños zapatos hechos por las manos de José que le cubrían un poquito de sus pies desnudos. María, siempre serena y gentil, llevaba sandalias. Con frecuencia los vi preocupados, pues el niño Jesús no podía caminar mucho tiempo por la arena ardiente sin sentirse cansado, por lo que se detenían para limpiar la arenilla de sus zapatitos. En ocasiones, lo hacían subir al asnillo para que no se agotara tan rápido. Iban recorriendo diversas ciudades o acercándose a ellas, aunque no recordé bien los nombres, excepto por Rameses. Cruzaron un arroyo que también habían atravesado en su camino hacia Egipto, el cual conectaba el Mar Rojo con el Nilo. José, aunque deseaba profundamente volver a su tierra natal de Belén, sentía inquietud al saber que Arquelao, otro rey cruel y despiadado, gobernaba en Judea. Observé que al arribar a Gaza, la Sagrada Familia se instaló allí durante aproximadamente 3 meses, en compañía de numerosos paganos. Finalmente, un ángel se apareció a José, y con amor le indicó que regresara a Nazaret. Sin dudarlo, José obedeció de inmediato. Santa Ana aún vivía y conocía el lugar en que residía la Sagrada Familia, al igual que algunos de sus parientes. Así, el regreso desde Egipto se llevó a cabo en el mes de septiembre, cuando Jesús contaba con la edad de 8 años menos 3 semanas. En la casa de Nazaret, todo estaba dispuesto con mucho cariño. Había 3 divisiones, y la mayor, más hermosa y ordenada, estaba destinada a María. En ella, tanto José como Jesús se reunían frecuentemente con ella para rezar juntos. Cuando oraban, se ponían de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, elevando su voz en oración. Los vi muchas veces rezar bajo la suave luz de una lámpara que tenía varias mechas. En la pared, un candelero brillaba con un resplandor cálido, y fuera de esos momentos de oración, cada uno de ellos se retiraba a su propio cuarto. José pasaba la mayor parte de su tiempo en su taller trabajando. Lo veía a menudo tallando maderas, haciendo listones, cepillando palos y transportando vigas. Jesús lo asistía de manera amorosa en todas estas labores. María, por su parte, se dedicaba en general a coser y tejer con palillos, sentada con las piernas cruzadas, su canastillo con los utensilios de trabajo siempre al alcance de sus manos. Cada uno dormía en su propio espacio. Sus lechos eran sencillos, consistían en mantas que, por la mañana, arrollaban con cuidado. Jesús, con una bondad inmensa, realizaba todo tipo de trabajos, tanto en la casa como fuera de ella, siempre ayudando a quien lo necesitaba, de manera generosa y jovial. Cuando no estaba acompañando a José en las tareas, se encontraba en oración y meditación, buscando siempre la conexión profunda con Dios. Jesús era un ejemplo para todos los niños de Nazaret. Ellos lo querían con ternura y hacían todo lo posible para no contrariarlo. Los padres, al ver a sus hijos comportándose mal, solían decir: ¿qué dirá el hijo de José cuando se entere de tu comportamiento? ¿No quieres molestarle? En algunas ocasiones, llevaban a sus hijos delante de Jesús, confiándole sus inquietudes y pidiendo que les corrigiera. Jesús, con una inocencia y dulzura propias de su condición infantil, escuchaba pacientemente, y con una bondad inmensa, les mostraba el camino de lo que debían hacer. A veces, los invitaba a rezar con él, pidiendo fortaleza a Dios para mejorar sus corazones y les animaba a pedir perdón a sus padres por cualquier falta cometida. A poca distancia de Nazaret, hacia Séforis, estaba una aldea llamada Ofna, lugar en el que vivían los padres de Juan y Santiago el Mayor en tiempos de Jesús. Estos niños, a menudo pasaban tiempo con Jesús, hasta que con el tiempo, su familia se trasladó a Betsaida, y ellos se dedicaron al oficio de pescadores.
En Nazaret vivía una familia emparentada con Joaquín, de tradición esenia, compuesta por 4 hijos, Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, algunos mayores y otros menores que Jesús. Estos niños compartieron su infancia con Jesús, y sus padres se reunían con la Sagrada Familia cada vez que emprendían el viaje hacia las festividades del templo en Jerusalén. Más adelante, estos 4 hermanos se convirtieron en discípulos de Juan Bautista, y tras la muerte del precursor, pasaron a seguir a Jesucristo. Cuando Andrés y Saturnino cruzaron el Jordán, se quedaron con Jesús durante todo el día y al igual que los discípulos de Juan, asistieron a las bodas de Cana. Cleofás es el mismo que junto a Lucas presenció la aparición de Jesús en Emaús. Él estaba casado y vivía en Emaús, y más tarde su esposa se unió a las santas mujeres de la comunidad cristiana. Cuando Jesús tenía 8 años, fue por primera vez con sus padres a Jerusalén, y desde entonces regresaba anualmente para celebrar las festividades del templo. Desde su primera aparición en el templo, el niño despertó la curiosidad de amigos, escribas y fariseos. Se hablaba entre parientes y amigos de Jerusalén del niño tan prudente y piadoso, hijo de José, al que admiraban. Así, en las peregrinaciones anuales y en reuniones de conocidos, se mencionaba a ese niño modesto y piadoso, propio de una familia de campesinos. Cuando a la edad de 12 años, Jesús permaneció en el templo, ya tenía en Jerusalén muchos amigos y conocidos, y no sorprendía a sus padres no verlo al salir, pues desde sus primeras visitas, siempre se unía a otros niños de familias que viajaban desde Nazaret. En una ocasión, al llegar al huerto de los olivos, Jesús se separó de sus compañeros, quienes creyeron que se dirigía a reunirse con sus padres, que iban detrás. Sin embargo, Jesús tomó rumbo hacia la parte de la ciudad que daba a Belén y se internó en la posada donde la Sagrada Familia se había detenido durante el trayecto al templo para la presentación. Mientras sus padres pensaban que estaría con quienes se dirigían a Nazaret, los acompañantes creían que se había apartado para unirse a ellos. Pero al llegar a Gofna y notar la ausencia de Jesús entre los viajeros, el temor en el corazón de María y José fue inmenso. Inmediatamente regresaron a Jerusalén, preguntando entre parientes y amigos por el paradero del niño. Sin embargo, no pudieron hallarlo, ya que no se había detenido en su lugar habitual al ir al templo. Esa noche, Jesús pasó el descanso en la posada cercana a la puerta betlemítica, lugar donde él y sus padres eran bien conocidos. Allí se reunió con otros jóvenes y asistió a las 2 escuelas que funcionaban en la ciudad. El primer día, Jesús asistió a una escuela, y al día siguiente fue a la otra. El tercer día, por la mañana, estuvo en una escuela del templo, y por la tarde, en el templo mismo, donde finalmente lo encontraron sus padres. Aquellas escuelas no solo enseñaban la ley y la religión, se impartían diversas ciencias. La escuela más cercana al templo era la que formaba a los levitas y sacerdotes. El niño Jesús sorprendió tanto a los maestros y rabinos con sus preguntas y respuestas que los dejó impresionados y apretados por su saber. Tal fue su asombro, que planearon desafiar al niño con los rabinos más sabios en otras áreas del conocimiento humano. Los sacerdotes y escribas, que primero se sentían complacidos por su preparación, quedaron frustrados por su sabiduría y buscaron vengarse. Esto ocurrió en el aula pública, situada en el vestíbulo del templo, frente al Santo de los Santos, en el espacio circular donde Jesús, más tarde, enseñaría al pueblo. Vi al niño Jesús sentado en una gran silla, que no llenaba del todo, rodeado por una multitud de judíos y ancianos vestidos con ropas sacerdotales, quienes escuchaban atentos, aunque por momentos, temí que pudieran maltratarlo, parecía que su furia se acumulaba. En la parte alta de la cátedra, observé figuras que en su apariencia se asemejaban a cabezas de perros en tonos pardos, con puntos brillantes en sus partes superiores. Estas figuras se alzaban sobre las mesas largas de cocina que estaban dispuestas al lado del templo, llenas de ofrendas. El lugar era tan inmenso y abarrotado de gente, que por instantes era difícil creer que se trataba de un templo. Jesús en sus explicaciones recurría a ejemplos de la naturaleza, las artes y las ciencias, lo que captaba la atención de maestros de varias disciplinas reunidos en ese momento. Cuando comenzaron a interrogarlo y debatir sobre estos temas, Jesús respondió humildemente que esas materias no pertenecían a los espacios del templo. Sin embargo, debido al deseo de su Padre, accedió a compartir su sabiduría. Al no comprender que Jesús hablaba de su Padre Celestial, los presentes pensaron que había sido José quien le había instruido a mostrar ese conocimiento ante los sacerdotes. Jesús comenzó, entonces, a hablar de medicina, describiendo el cuerpo humano con tal claridad que incluso los más sabios de la materia se quedaron sorprendidos. Luego continuó discutiendo temas como astronomía, arquitectura, agricultura,
geometría y matemáticas. Lo fascinante de sus respuestas es que Jesús intercalaba sus explicaciones sobre estos conocimientos con hermosos relatos sobre la ley, las promesas, las profecías, el templo y los misterios del culto y del sacrificio. Mientras algunos se maravillaban profundamente, otros se sentían avergonzados y perturbados por lo que escuchaban, frustrados al no poder comprender o interpretar de la misma manera todo lo que Jesús compartía. Hace unas horas que Jesús estaba elocuentemente enseñando, cuando José y María llegaron al templo, y preocupados preguntaron a los levitas que los conocían por su hijo. Ellos les indicaron que se encontraba en el atrio con los escribas y sacerdotes, un lugar al que no podían acceder ellos mismos. Así, enviaron a un levita para que fuera en busca de Jesús, pero éste les respondió que primero quería concluir su labor. María, al no poder acercarse, sintió una gran aflicción, como si fuera la primera vez que su hijo les mostraba que había otros mandatos que no venían de ellos, sus padres terrenales. Jesús continuó su enseñanza por casi una hora más, y cuando todos los presentes comenzaron a sentirse confundidos, contradecidos y alejados en sus preguntas, salió del aula y se dirigió al vestíbulo de Israel, donde estaban las mujeres. José, lleno de asombro y silencio, permanecía a su lado. María se acercó a él preocupada, y le preguntó llena de angustia: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos buscado por tanto tiempo». Jesús, aún serio, respondió con dulzura, pero también con una cercanía que los dejó desconcertados: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre?». Aunque sus padres no comprendieron sus palabras, decidieron regresar inmediatamente con él. Los que habían escuchado estas palabras quedaban asombrados, observando al niño con profunda atención. Yo, tras presenciar todo esto, sentí temor al ver la reacción de los presentes. Me parecía que iban a acercarse a él de una manera hostil, llenos de enojo. Sin embargo, sorprendentemente, los dejaron marchar tranquilamente, despejando el camino entre la multitud que llenaba el templo. La enseñanza de Jesús despertó una gran curiosidad entre los escribas, quienes anotaron sus palabras como algo extraño y significativo, murmurando sobre ellas y comentándolas de manera diversa. Incluso aquellos que no compartían sus enseñanzas lo consideraban un niño brillante, aunque creen que sus palabras debían ser meditadas más profundamente. Más tarde, vi a la Sagrada Familia salir de Jerusalén y reunirse con 2 mujeres y varios niños desconocidos para mí, pero que parecían ser de Nazaret. El pequeño grupo comenzó el viaje por diversas rutas que rodeaban Jerusalén, se adentraron por el Monte de los Olivos y se detenían en algunos parajes verdes y tranquilos. En esos hermosos y pacíficos lugares, oraban con las manos cruzadas sobre sus pechos. Los vi cruzar un puente grande sobre un arroyo, y me recordó mucho al ritmo solemne de una peregrinación, lleno de fe, esperanza y el inquebrantable amor que los unía. Cuando Jesús regresó a Nazaret, vi una gran celebración en la casa de Ana, a la que asistieron todos los jóvenes y niñas entre parientes y amigos. No puedo asegurar si fue una fiesta en honor al hallazgo de Jesús o si se trataba de una festividad recurrente al regreso de la Pascua, o quizás una celebración del 12º aniversario de los niños, que solían conmemorar en aquellos tiempos. Jesús era el homenajeado en aquella reunión. Sobre las mesas se extendían hermosas enramadas, adornadas con guirnaldas de hojas de vid y espigas, y los niños ofrecían uvas y panecillos. Estaban presentes 33 pequeños, todos futuros discípulos de Jesús, lo cual hacía referencia a los años de vida que ya había alcanzado él mismo. Durante la fiesta, Jesús enseñó a esos niños una parábola, que aunque maravillosa, resultaba poco comprendida. En ella, habló de unas bodas donde el vino se convertiría en sangre y el pan en carne, y que esta transformación permaneciera como fuente de consuelo, fortaleza y unidad entre los invitados hasta el fin del mundo. También dirigió unas palabras a un joven llamado Natanael, pariente suyo, diciéndole: «En tus bodas estaré presente». A partir de ese año, el 12º de su vida, Jesús se convirtió en el maestro de sus compañeros de infancia. Con frecuencia lo veía sentado con ellos, compartiendo alguna enseñanza, o paseando al aire libre, disfrutando de su tiempo juntos. Con los días, Jesús comenzó a seguir ayudando a José en su oficio. Era un joven delgado, delicado de figura, con un rostro largo y ovalado, y su piel, aunque sana, tenía un matiz pálido. Su cabello, tan liso y rubio, caía en suaves rizos sobre su frente serena y alta, deslizándose por sus hombros. Al vestir, usaba una larga túnica de un gris parduzco que le llegaba hasta los pies, y las mangas caían holgadas cerca de sus manos. Catalina Emmerich fue una mística y religiosa agustina alemana nacida en 1774, reconocida por la Iglesia Católica por sus extraordinarias visiones sobre la vida de Cristo, la Virgen María y los acontecimientos del Génesis.
Sus revelaciones, recogidas y publicadas por el escritor Clemens Brentano, han sido una fuente de inspiración y reflexión para la Iglesia, proporcionando detalles profundos sobre la creación, la caída del hombre y la historia de la salvación. Sus visiones abarcan desde el relato del Génesis hasta episodios clave de la vida de Jesús, su pasión y muerte, y los misterios de la Virgen María. A través de ellas, la humanidad puede contemplar con mayor claridad el plan divino y la lucha espiritual entre el bien y el mal. Estas revelaciones nos invitan a profundizar en nuestra fe, a valorar el sacrificio redentor de Cristo y a vivir en mayor comunión con Dios. Si deseas seguir explorando estas revelaciones y descubrir más sobre la espiritualidad de Catalina Emmerich, te invito a ver el siguiente video, donde profundizaremos aún más en su legado y las enseñanzas que nos dejó.